Hola, buenos días. Hoy presentamos a Irene Ontiveros, que es arquitecta y es estudiosa de nuevas formas y métodos de aproximar el patrimonio arquitectónico a la gente normal, a los niños, a los estudiantes. Y lo va a hacer a través de un ejemplo muy interesante que ha desarrollado para el Centro Histórico de Valencia, con especial atención también a los muros de tapia valenciana, que es uno de los elementos más característicos que existe en nuestro centro histórico. Os dejo con ella. Que disfrutéis. Hola a todos y todas, soy Irene Ontiveros Llorens, arquitecta y doctorando en el programa de Arquitectura, Edificación, Urbanística y Paisaje en la Universidad Politécnica de Valencia. Además, soy docente en la especialidad de dibujo de la Consellería de Educación. En primer lugar, y antes de meternos en materia, quería agradecer a la Cátedra UNESCO y en especial a Camila Mileto y Fernando Vegas por contar conmigo para compartir esta experiencia. En esta charla vamos a explorar diferentes usos que puede tener el patrimonio de la ciudad de Valencia, en España, y en concreto en el barrio de Ciutat Bella, en el ámbito educativo, y no solo desde una perspectiva histórica o de la historia del arte, sino que lo haremos desde la educación artística, plástica y constructiva, y veremos cómo realizar una transposición didáctica de materias muy técnicas que normalmente nos llegan ya en la universidad a un alumnado de educación secundaria obligatoria, con el objetivo de promover el reconocimiento y el valor del patrimonio artístico y arquitectónico del corazón de la ciudad de Valencia en edades tempranas. Con ello, se contarán experiencias docentes muy ligadas a la arquitectura del núcleo histórico, con el objetivo de haber generado en el alumnado vivencias significativas, favoreciendo situaciones de aprendizaje que promuevan el deseo intrínseco de respetar y conservar el patrimonio como muestra de su identidad. ¿Por qué nos centramos en la etapa de educación secundaria? Pues porque es en esta etapa en la que nosotros como individuos comenzamos a forjar nuestra personalidad y nuestro sistema propio de valores. Nos alejamos de las zonas de confort de la familia, por ejemplo, que ha marcado nuestro crecimiento durante la infancia y trazamos una nueva etapa en nuestras vidas en la que tendrán más peso otros colectivos, como son las amistades, los referentes, nuestro propio sistema de valores que comienza a fraguar, y es por ello que en este punto la labor docente es claramente imprescindible. Mediante el entorno urbano podemos transmitir al alumnado un currículum oculto, repleto de nuestro legado, de nuestras señas de identidad, de cultura y respeto, del imaginario colectivo que no encontramos dentro de las aulas. Como describe Lynch en su obra La imagen de la ciudad, leo textualmente, nada se experimenta por sí mismo, sino siempre en relación con el entorno, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de anteriores experiencias. Todo ciudadano establece largos vínculos con alguna parte de su ciudad y su imagen está embebida de recuerdos y significados. Se trata entonces de crear una referencia de identidad que produzca de manera intrínseca el deseo y la necesidad de conservar nuestra herencia cultural. Así, lo que se pretende conseguir con estas experiencias docentes que propondremos a continuación es que el alumnado desarrolle ese vínculo con los espacios urbanos, con el patrimonio, y que cree una referencia identitaria que les produzca ese deseo y esa necesidad de conservar sus recuerdos, su herencia cultural, ya que la única condición para apreciar el patrimonio es tener la habilidad de poder reconocerlo. Y en este punto me gustaría, en primer lugar, hacer una reflexión sobre el concepto del patrimonio y sobre su evolución. Aunque la palabra patrimonio sea antigua, la idea que tenemos hoy en día es en realidad un concepto moderno. En su origen, según la autora Choé, en su obra Alegoría del patrimonio, se trataba de una palabra relacionada con la estructura familiar, económica y jurídica de una sociedad. Con el tiempo, se ha ido recalificando con diversos adjetivos como histórico, artístico o natural, que hacen de esta palabra un concepto cambiante, con trayectorias y acepciones diferentes. Será ya en el siglo XX cuando por primera vez se vincule el concepto a la sociedad de una manera colectiva, y no será hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando el patrimonio cobre su mayor fuerza como concepto de identidad, con una perspectiva más internacional. Poco a poco se han ido sumando al dominio patrimonial los conjuntos de edificaciones, así como los tejidos urbanos, como se indica en la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 de la UNESCO, donde ya encontramos distinciones de patrimonio cultural, como son los monumentos, los conjuntos o los lugares. De esta manera, ya no se considera el patrimonio histórico ni tampoco el patrimonio edificado, sino que se ha denominado por la UNESCO el patrimonio cultural. Y el hecho de hablar de patrimonio cultural es relación directa de la evolución de los conceptos de cultura y de identidad.
Desde este punto de vista, hablar de patrimonio cultural nos ofrece una visión más integradora y holística, ya que no solo se tiene presente la edificación o el monumento exento, sino que podemos deducir que cualquier elemento que resulte significativo para la cultura e identidad de un pueblo o que represente sus valores formará parte del mencionado patrimonio cultural. A través de este concepto sí que es posible realizar una asociación de las técnicas, de los artes, los oficios, con los que los valores que se pueden vincular con los valores identitarios de un colectivo y en nuestro caso como parte del patrimonio cultural valenciano. Lo que es necesario entonces no es que se aporten más acotaciones a la definición de patrimonio o a la de patrimonio cultural, sino provocar que la sociedad en general y el individuo en particular conozca, reconozca y valore lo suficiente dichos elementos como para promover su protección. Entonces, ¿de dónde viene esa sensibilidad patrimonial? ¿Cómo decidimos lo que es o lo que no es patrimonio cultural? Pues si analizamos la legislación vigente, la Constitución española hace referencia a la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural en su artículo 46. Además, los estatutos de las comunidades hacen mucho hincapié en los principios expuestos por la Constitución, enfatizando el concepto de identidad colectiva. Como es natural, aparece la Ley 4.1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, que tiene como objetivo principal fomentar el aprecio general del patrimonio cultural a través de la educación y la información, como el medio más eficaz de asegurar la colaboración social en su protección y conservación, como se indica en su preámbulo. Pero todo ello implica una conciencia muy madura, adulta, y que comprenda la importancia de la legislación, que respete por obligación y no solo por voluntad, y este no es el caso de la adolescencia. En cuanto a la legislación de la Ciudad de Valencia, encontramos diferentes planes de protección que complementan lo que desarrollan el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, y en concreto existe una evolución entre el PEP, el Plan de Especial Protección de 1984, y los PEPRIS de los barrios de Ciutat Vella de 1991, y con el último Plan Especial de Protección de Ciutat Vella propuesto en el 2018 y publicado en el BOP en el año 2020. Podemos analizar o realizar una comparativa en la que observamos que poco a poco disminuyen los vacíos en el plano en un intento de favorecer la conservación del entorno de Ciutat Vella, pero se trata de una protección a veces solo aparente, ya que el nivel 3 o la protección parcial no concibe más allá de las miradas que se puedan producir en un paseo por la ciudad. Para entender mejor esta trayectoria, podemos sintetizar tendencias restauradoras del siglo XX, que, como indicaron las denominadas cartas del restauro, apostaron en un principio por la utilización de materiales novedosos, como el hormigón, a emplear para la conservación de los monumentos, primeros patrimonios edificados que la sociedad, especialmente por su valor de identidad y simbólico, decidió reconocer de manera exclusiva y aislada, como dicen la Carta de Atenas del 31 o la Carta del Restauro de 1932. Sin embargo, los materiales modernos no solo no ayudaron a conservar correctamente los interiores de algunos de estos monumentos, sino que en muchas ocasiones los llegaron a perjudicar. No será hasta 1975, en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, cuando se considere también el valor de los conjuntos que constituyen nuestras ciudades, nuestros pueblos y su entorno natural y construido. Esta evolución concluye en la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido de 1999, donde directamente se pone en valor la arquitectura tradicional de los pueblos y ciudades, que a pesar de que a día de hoy no ha cambiado tanto la mentalidad de la sociedad de vincular su identidad únicamente con un monumento. Sin embargo, por lo general los monumentos se han diseñado siguiendo cada uno en su contexto un estilo internacional que no siempre refleja las costumbres artísticas o constructivas locales, mientras que la arquitectura no monumental, a veces residencial, rural, marítima, vernácula al fin y al cabo, sí que consigue transmitir ese saber popular y ese arte de construir con identidad autóctona. Por ello es necesario poner en valor la gran cantidad de arquitectura que inunda las calles del centro de Valencia sin llamar demasiado la atención de las miradas que la habitan. Y en concreto, en esta charla vamos a hablar de la tapia valenciana como identidad constructiva que acota, define y conforma muchos de los muros del corazón de Valencia, tanto de edificios monumentales como residenciales. Si analizamos las leyes educativas, ya en la legislación anterior, la LOMCE, se otorgaba cierta importancia a la educación como clave para la conservación del patrimonio, y en los objetivos del Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre encontramos el de conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Si consultamos en ese decreto, aún en vigor para los cursos pares de la educación básica, los contenidos de la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual, encontramos que la relevancia en ellos se plasma sobre todo en la apreciación, la valoración y el disfrute del patrimonio artístico y cultural de la Comunitat Valenciana, así como la contribución a su defensa, conservación y desarrollo. Ya en la nueva legislación, en la LOMLOE, que realiza un cambio de mirada con lo referente a la evaluación y el trabajo competencial del alumnado, encontramos en sus objetivos el de conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, incluyendo las lenguas familiares, así como el patrimonio artístico y cultural, y como muestra del plurilingüismo y de la multiculturalidad del mundo que también se tienen que valorar y respetar. Además, el de reconocer la importancia de la educación para el desarrollo sostenible. La competencia en conciencia y expresión culturales supone también comprender y respetar el modo en el que las ideas, opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Y esto requiere la comprensión tanto de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer de una manera un cambio de mirada hacia el mundo para darle forma. De hecho, uno de los descriptores que mejor definen la importancia de la educación en el ámbito patrimonial indica que el alumnado, al final de la etapa de educación secundaria obligatoria, deberá conocer, apreciar críticamente y respetar el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. Todo ello se fundamenta en los principios de la Agenda 2030 y en el compromiso europeo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. No obstante, a pesar de que los ODS 4, la educación de calidad, el ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles y el 12, producción y consumo responsable, son los más ligados a esta experiencia y en su conjunto buscan de manera transversal poner en valor lo local, lo entendido como una de las principales señas de identidad, como el patrimonio y las técnicas plásticas y constructivas, no existe en sí un objetivo de desarrollo sostenible que promueva íntegramente la conservación del patrimonio local. Sin embargo, sí que encontramos en estos ODS la importancia que tienen los materiales sostenibles, los productos de proximidad y la construcción responsable, que podemos ligar directamente con la rehabilitación del parque edificado de la ciudad, de la utilización de técnicas tradicionales como alternativa sostenible a la construcción masiva que devora los entornos de la urbe valenciana. Y es por ello que hemos de trasladar al alumnado no solo lo comentado anteriormente sobre el patrimonio edificado como un espacio educativo más, sino que también realizaremos la transposición didáctica en un proyecto educativo que vamos a desarrollar después para un huerto escolar estudiando el origen, ejemplos y fases constructivas de la tapia valenciana. Y llegados a este punto, ¿qué valor tiene el patrimonio como un espacio educativo? ¿Cómo lo podemos relacionar con los contenidos anteriores o relacionar esos contenidos con la educación en una etapa como es la adolescencia? Pues como afirman los autores Huerta y Alonso Sanz, hemos de asumir la gran importancia que tienen los entornos en los que generamos acciones educativas, ya que la idoneidad o la carencia de los mismos afectarán considerablemente a que se lleve adelante de manera productiva la labor docente. También, como se ha comentado con anterioridad, urbanistas como Lynch hacen alusión al vínculo existente entre el ciudadano y la ciudad, entre el ciudadano y su entorno, considerando de manera personal el patrimonio arquitectónico como un entorno privilegiado dentro de cualquier ciudad. El empleo del medio como recurso didáctico ha sido, desde otras teorías pedagógicas desde principios del siglo XX, una práctica habitual en la concepción de nuevas técnicas o metodologías para la escuela moderna, como indica Freinet, y que se ha ido desarrollando hasta la actualidad. El objetivo de generar un diálogo crítico con lo urbano desde la experiencia docente lo podemos encontrar en autores ya clásicos como Lawrence Steinhaus, Henry Giraud o Jaume Martínez Bonafé. Visto de esta manera, Huerta destaca que el escenario urbano es fuente de sugerencias que pueden desembocar en un desarrollo educativo mediante formas atractivas y desde un espíritu crítico que provoca acciones de creación e innovación. Es destacable la influencia que ejercen, pues,
tanto el medio urbano como el patrimonio para el aprendizaje del alumnado, puesto que destapan una conciencia social prácticamente inmediata. Y de este modo es importante que el alumnado experimente el propio entorno patrimonial y que sea capaz de aprovechar al máximo su experiencia, pudiendo recibir de ese espacio, a modo de currículum oculto, todo lo que el docente en sus palabras no puede transmitir. A través de la realización de situaciones de aprendizaje dentro de diferentes entornos urbanos, artísticos y arquitectónicos, es posible conseguir que el alumnado, mediante estas vivencias directas y su observación, consiga un aprendizaje mucho más significativo. Y en este sentido, vamos a comenzar con lo que sería la creación de itinerarios didácticos. Para la creación de estos itinerarios educativos que permiten realizar una transposición didáctica de conocimientos muy técnicos hacia el alumnado de secundaria, es necesario tener muy claras dos cosas. En primer lugar, debemos conocer el entorno que vamos a establecer en el foco educacional, elegir muy bien los espacios, la temática, indagar, investigar, descubrir y redescubrir los secretos de la ciudad. En este caso, conocemos las características constructivas de la tapia valenciana y sabemos que tiene un gran valor no solo documental y constructivo en la ciudad de Valencia, sino que es una huella de identidad del propio casco urbano, que nos cuenta una historia muy concreta de las tradiciones constructivas y de las sociedades que habitaron el legado que hoy tenemos entre nosotros. Para ello se realizan barridos bibliográficos, análisis in situ, para conocer a fondo el contenido que queremos emplear para movilizar las competencias del alumnado en cuestión. En este punto, muchas publicaciones consultadas se dirigen a un público muy especialista o apasionado de la historia del arte o de la arquitectura o quizás de la ciudad, pero no terminan de llegar al ámbito docente o al ámbito educativo, y de aquí la importancia del siguiente paso. En este siguiente paso, que es el segundo que vamos a tomar, necesitamos saber realizar la mencionada transposición didáctica, y esto es llevar a un nivel muy comprensible por el alumnado todo lo que queremos trabajar, darle una utilidad, una razón de ser, vincularlo con las motivaciones de nuestro alumnado, con sus ambiciones y hacerles sentir parte de lo estudiado, hacerles sentir expertos, que su trabajo es importante y que su trabajo es sobre todo necesario. Una vez realizadas las pautas anteriores, podemos comenzar a seleccionar la información y los edificios que conformarán nuestro itinerario y nuestro proyecto educativo. Para la selección final de estos espacios y entornos visitables, no hay que perder de vista que estamos trabajando con alumnado adolescente, pues se debe tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo la ubicación, la proximidad entre ellos, la relevancia artística e histórica, los tipos y la calidad de las artes aplicadas en su construcción, la disposición de entornos públicos cercanos, como plazas, jardines, la disposición de una estructura o un entorno urbano cómodo para fomentar las estrategias de control y vigilancia de nuestro alumnado, para realizar ciertas actividades, como por ejemplo que tenga buena visibilidad, buena acústica, que esté descongestionado de tráfico, sobre todo rodado y quizás peatonal, y todas aquellas que nos faciliten la actividad docente y proporcionen seguridad a nuestro alumnado. En el itinerario se establecen dos niveles de jerarquía basados en la teoría de Lynch sobre los elementos de la ciudad. Primero ubicamos los hitos, que son los puntos de referencia, objetos físicos definidos cuyo uso implica la selección de un elemento entre varias posibilidades que son utilizados como referencia y que en nuestro caso se corresponderán con elementos más bien monumentales o más significativos, ya que son fácilmente distinguibles y actuarán como puntos de referencia en los que el alumnado podrá interactuar, tanto entre ellos como ellos con el propio edificio. De otro lado, encontraríamos los nodos, que son puntos o lugares estratégicos de la ciudad, que pueden ser de confluencia o que marquen el paso de una estructura a otra. Para el itinerario se ha interpretado esta definición para poder trazar un recorrido más estratégico que transporta a los alumnos infiriendo en algunos lugares de interés de la ciudad, quizás menos conocidos, haciendo paradas y explicaciones en algunos de estos puntos, marcados por elementos de arquitectura tradicional, con algún elemento relevante, quizás con otras técnicas constructivas para que también las puedan conocer, etc. Finalizado el diseño del itinerario, se procede al diseño de las actividades que realizará nuestro alumnado. Y en este caso concreto, en nuestro estudio de caso, para ejemplificar este proceso, vamos a explicar el itinerario creado en Ciutat Vella para poner en valor la tapia valenciana, en el que varios de los edificios visitados o examinados muestran esta técnica constructiva, además de potenciar la relación de la ciudad con la huerta mediante un proyecto de centro que veremos al final del todo. Primero, el alumnado deberá conocer
que la tapia valenciana consiste en un muro de tapia de ladrillos normalmente colocados a tizón contra la cara interior del encofrado, acompañados frecuentemente con una costra de mortero de cal. Durante el apisonado, esta cal fluye por delante de los ladrillos que quedan semiocultos en el paramento final. El espesor de las tongadas determina la distancia vertical entre los ladrillos que aparecen en el muro con juntas muy gruesas, característica principal de esta variante constructiva. Para una mayor comprensión por parte del alumnado, se podrá disponer de ejemplos visuales o audiovisuales, así como relajar el nivel técnico de las palabras empleadas en la anterior definición, extraída de textos especializados. Cabe recordar que el énfasis no debe recaer sobre la precisión técnica de la construcción en sí, sino de la identificación de la técnica, del reconocimiento de la misma dentro del entorno del propio discente. Además, el alumnado podrá conocer otras técnicas y materiales presentes en el entorno mencionado. Para que dicho alumnado sea consciente de esta importancia técnica y de su consolidación en las calles del centro histórico, se realizará una actividad y un proyecto vinculado con el huerto escolar, como ya hemos mencionado. En este caso concreto se han seleccionado los siguientes edificios para concretar los hitos del itinerario. La antigua muralla junto a las torres de Quart, el almacén de curtidos, ahora museo, en la Plaza del Autor, el Almudín y el gremio de maestros carpinteros. Para las actividades y tareas, lo que vamos a realizar en primer lugar es una actividad más sencilla en la que, mediante la técnica del frottage, el alumnado calcará diferentes texturas que posteriormente serán analizadas y expuestas en el centro educativo, referenciando en cada una de ellas el lugar de la toma de muestra. Esto lo pueden realizar tanto en los edificios de tapia expuestos anteriormente como hitos o en cualquiera de los demás puntos estratégicos para tomar otro tipo de texturas, fijarse en otro tipo de técnicas constructivas, artísticas, etc. En segundo lugar, se lleva a cabo el proyecto mencionado del centro, que pretende reconstruir el vínculo de la ciudad con la huerta valenciana, por lo que el alumnado realizará una actuación sobre el huerto escolar creando pequeños cubiles para el cultivo a través de la técnica de la tapia valenciana. Este proyecto puede realizarse desde la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual o también puede realizarse como un proyecto interdisciplinar dentro del ámbito escolar, siendo impartido por los propios docentes que se hayan formado al respecto o impartido por especialistas que motiven al alumnado mostrándoles diferentes salidas profesionales relacionadas con el mundo de la construcción sostenible. A modo de conclusiones, este discurso ha narrado la experiencia de convertir el patrimonio local de la ciudad en un nuevo entorno educativo, repleto de actividades y oportunidades, integrando espacios urbanos, arquitectura monumental y vernácula y técnicas constructivas, siendo cada una de ellas imprescindible para una visión holística del legado de la ciudad. A través del itinerario didáctico planteado existe un recurso educativo disponible para el colectivo docente que quiera emplearlo y que en este caso consigue fomentar una serie de inquietudes en el alumnado y un sentimiento de integración con su ciudad, que depende no solo de la arquitectura en sí, sino de los espacios urbanos y de las técnicas artísticas y constructivas que lo consolidan. También se aprecia que se incrementa la preocupación de conservación del entorno patrimonial y es en este estudio de caso en concreto de Ciutat Vella tras haber sido expuestos a la propia propuesta didáctica. Otra de las conclusiones más evidentes que se puede apreciar tras realizar proyectos como el descrito es la integración del alumnado, que presenta un grado muy considerable de multiculturalidad dentro de las aulas, ya que consigue que cada estudiante se sienta parte de la ciudad que habita, independientemente de su lugar de nacimiento, haciendo a todo el alumnado partícipe de la experiencia y fomentando el trabajo cooperativo. De este modo, son los propios estudiantes quienes priman el valor del conocimiento y de la participación. Sin embargo, la mejora más notable ha sido en su actitud con respecto del patrimonio, de modo que cada estudiante pasa del desconocimiento al conocimiento, reconocimiento y puesta en valor, logrando desarrollar un pensamiento crítico que le ayude a forjar su personalidad, con el aliciente de haber nacido en ellos el deseo de la conservación del patrimonio ligado a sus recuerdos, a sus experiencias positivas, que es, como ya se ha comentado, todo su legado. Todas estas conclusiones derivan no solo de este proyecto, sino de otros que se han realizado a lo largo de mis años como docente desde la educación artística, realizando proyectos y fomentando situaciones de aprendizaje que vinculan a mi alumnado con su entorno inmediato, desde el propio centro educativo hasta su barrio o su ciudad.
Para comentar otros ejemplos, pues con respecto a los proyectos realizados en el mismo barrio de Ciutat Bella, me gustaría destacar el vinculado a las torres de Quart y el análisis del color de la ciudad. En él, el alumnado, a través de una visita a dichas torres y a su entorno, realiza un debate sobre la colorimetría actual y tradicional de ese mismo entorno. Para ello, realizaron un círculo cromático con pinturas plásticas convencionales y otro realizado con la técnica del collage para evidenciar las diferencias de los tonos que se presentaban hoy en esa zona de Ciutat Bella, a través de las pinturas plásticas y de las restauraciones realizadas recientemente en la zona con la colorimetría más ajustada a la que sería la tradicional. Después, con todo ello, se fomenta un debate en la que los alumnos se pueden posicionar a favor o en contra de cada una de las dos teorías, y con ello fomentamos muchísimo su pensamiento crítico y su concepción del barrio o de la ciudad. Otros ejemplos se realizan en los poblados marítimos y en concreto en los barrios del Cabanyal Cañamelar, como son los proyectos de El barrio en el Cabito y la geometría del Cabanyal, que estudia la geometría de las baldosas y de los azulejos que conforman algunas de las fachadas más significativas del barrio, en las que el propio alumnado tuvo que investigar sobre el proceso constructivo de dichas baldosas, el proceso artístico, el proceso técnico de pintado, de cocido, etc., y realizar su propio diseño para culminar con un taller de cerámica que les permitía crear su propia baldosa, y otro proyecto denominado Grabados del Cabanyal Cañamelar, en el que el alumnado realiza un boceto de una de las fachadas que tenían que encontrar de camino a casa o de camino al instituto, realizar el levantamiento de esa fachada lo más ajustadamente posible, realizar una síntesis y plasmarla en una plancha de aluminio con su dibujo, para que lo pudieran traspasar al papel mediante la técnica del grabado y consiguiendo así la representación de las fachadas más emblemáticas de los barrios marineros. Por todo ello, podemos afirmar que la mejor opción para la conservación del patrimonio y las señas de identidad es conocer ese patrimonio, participar de él y vivirlo. Espero que os haya gustado esta experiencia y muchísimas gracias por toda vuestra atención.